Y bueno, creo que antes de comenzar la lectura de Jonás 2, es sumamente importante que podamos comprender algunas cosas que pasaron en el capítulo 1, incluso para aquellos que no pudieron estar en el capítulo 1, quizás nunca leyeron la historia de Jonás. En el capítulo 1 se nos ha presentado nuestro personaje real, verdadero, Jonás. Jonás es hijo de Amitai y a él llega una palabra del Señor. Jonás era un profeta. Eso quiere decir que Jonás era un creyente. Jonás creía en Dios. Era un creyente convertido y recibe de Dios un mandato. Y bueno, quería leer los 3 primeros versículos nomás del primer capítulo para que nosotros podamos percibir cuál es el tono del capítulo 2 también. Dice que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Vamos solo hasta esa primera parte del versículo 3. Y entonces Jonás recibe esta palabra para levantar e ir. Y Jonás obedece en el levantar, pero desobedece en el ir. Porque Jonás entonces va para el sentido opuesto de lo que Dios le había mandado. Yo estaba comentando con algunos ayer, es como si Dios le hubiera dicho, Jonás, tú necesitas levantar y predicar a Montevideo. Y Jonás se levantó y fue a Santiago. O sea, fue a sentidos totalmente opuestos. Y Jonás hizo eso porque Nínive era una capital de un país completamente enemigo de Israel. Y Jonás sabía que si Dios pide para que él pregone, para que él dé un mensaje de destrucción a esta ciudad, es porque Dios también está dando una oportunidad. Porque si fuera para destruir, por destruir, Dios simplemente lo haría. No enviaría a alguien a predicar. Y entonces Jonás no quiere la misericordia de Dios para este pueblo. Y Jonás huye del Señor y huye también de la misericordia del Señor. Y la Biblia nos muestra en el capítulo 1 una jornada de descenso de Jonás. Porque, o sea, es muy visual porque en el mismo versículo 3 nos muestra que Jonás entonces descendió a Jope. Y entonces Dios, cuando él toma una nave en Jope y se va, Dios envía una tormenta y habla que Jonás desciende al interior de la nave. Jonás está en un descenso y está yendo. Y entonces llega un momento máximo que cuando Jonás pide para que le tiren el agua y Jonás ahora va a su máximo descenso, que es en la profundidad del mar. Y el último versículo del capítulo 1 nos muestra que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este es el capítulo 1. Y si nosotros saltamos el 2 y leemos los 3 primeros versículos del 3, vean qué conexión increíble con los 3 primeros del capítulo 1. Dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Hasta ahora todo igual, lo diferente está aquí, porque Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 3? Para que Jonás, de desobediente, pasara a ser obediente. Y es eso que nosotros vamos a conocer por medio del capítulo 2. Así que ahora invito para que podamos leer el capítulo 2, que también va a estar arriba. Y dice así, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes.
La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar un minuto. Padre, ayúdanos a comprender tu mensaje. Ayuda, Señor, a aquellos que posiblemente no han obedecido a tu palabra, han vivido en desobediencia y que posiblemente se encuentren en las profundidades en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a reconocer las mismas cosas que Jonás reconoce, a orar las mismas cosas que Jonás ora. Pido también a aquellos que no te conocen, que están en el mismo abismo pero sin saber, que tú puedas abrir los ojos, Señor, y que por medio de este mensaje, por medio de esta oración hermosa de Jonás, nosotros podamos encontrar tu luz. Esa es nuestra oración, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Es cierto que si nosotros salimos en la calle en este momento, imagínate saliendo en la calle después del servicio y que tú mires al cielo. Yo estoy seguro que tú no vas a encontrar ninguna estrella en el cielo. No vas a encontrar. Pero cuando el sol se va, nosotros empezamos a ver las estrellas. Alguno, quizá que no conoce mucho, puede pensar que las estrellas vienen cuando el sol se va. Pero nosotros sabemos que las estrellas siempre estuvieron allí. El tema es que la luz del sol, que está más cerca de nosotros, no nos permite ver tal luz que está ahí. Y me acuerdo que en Brasil yo vivía en una gran ciudad, siempre viví por ahí, y un día yo fui al campo, a una finca. Y desde ese campo yo miré al cielo. Y yo me acuerdo que el cielo en el campo es distinto del cielo de la gran ciudad. No sé si ustedes ya percibieron eso. Y el problema no es con mi ciudad, el problema no es con Buenos Aires, el problema son con las grandes ciudades. Porque las luces de las grandes ciudades no nos permiten ver las estrellas como son, en su brillo como deben ser. Así que a simple vista, la mejor manera de ver las estrellas es ir al campo, ir a un lugar oscuro, ir a donde no se encuentren otras luces. Y allí nosotros vamos a poder decir, como dice el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando vemos todas estas estrellas brillando, como no brillan aquí. Y como no brillan, obviamente, en la luz del sol. Y cuán hermoso es un cielo estrellado. Quien ya lo vio, como lo es hermoso. Y tal cual las estrellas no pueden ser vistas en medio a otras luces, la indiferencia, el ego, el patriotismo idólatra y la justicia propia eran luces que no permitían a Jonás ver el real significado de la misericordia y de la gracia de Dios. Y entonces, en medio a sus luces, Jonás decide huir de la presencia del Señor. Y la palabra aquí es desobediencia. Pero irónicamente, cuando intenta huir de la presencia del Señor, Dios pone a Jonás en angustia y en aflicción. Apaga las luces del profeta y al huir de la misericordia de Dios, lo que Jonás va a encontrar es misericordia. Al huir de la gracia de Dios, lo que Jonás encuentra es gracia. Y al intentar alejarse de la presencia del Señor, Jonás percibe que todo lo que él necesita es de la presencia del Señor. Entonces hoy nosotros vamos a comprender tres cosas. La primera es la importancia de la oración para un corazón angustiado. La segunda es comprender que el pecado, como bien comentó Marcos, es el responsable por todo el dolor y sufrimiento que existe. Y en tercer lugar, comprender que Dios nos permite pasar por momentos de oscuridad. Pues cuando Cristo, cuando Dios sea todo lo que tenemos,
nosotros vamos a reconocer que Él también es todo lo que nosotros necesitamos. Y así Dios va a tratar con el corazón de Jonás, va a tratar con su ego, con su orgullo, con sus emociones. Y el objetivo es que comprendamos que el vientre del pez es un proceso importante en la vida de Jonás. Seguramente Jonás va a salir del vientre del pez con más cosas que aprender, como nosotros vamos a conocer en los otros capítulos. Pero sin duda Jonás sale distinto. Y este es mi deseo para ti también en el día de hoy, que tú puedas salir distinto de la manera como entraste. En resumen, el mensaje es, reconociendo la oscuridad de nuestros pecados, solamente ahí veremos la inigualable luz de Jesús. Y entonces el mensaje es una invitación para que podamos bucear junto con Jonás en este mar y conocer un poco más de esta historia. Y el primer punto, hablando sobre la oración, yo lo nombré que nunca es demasiado tarde para orar. Versículos 1 y 2, ustedes pueden leer ahí y acompañar mientras estoy hablando. Después de todo lo que pasa en el capítulo 1, tenemos una información muy importante en el primer versículo del capítulo 2. Jonás decide orar. ¿Y a quién Jonás decide orar? A Jehová. Jonás decide orar a Jehová, su Dios. Y mira vos, Jonás era creyente. Aún con todo lo que había pasado en el capítulo 1, podríamos creer que no era un creyente, pero Jonás era creyente porque ora a Jehová, su Dios. Y él no oró en el barco. Él no oró en la tormenta. Él no oró en ningún otro lugar. Para él era mejor morir que orar. Pero cuando la oscuridad toma cuenta de su cuerpo, de su alma, entonces Jonás empieza a orar. Y es importante reconocer que Jonás ora desde dentro del vientre del pez, pero está orando recordándose del momento donde se estaba ahondando, donde estaba hundiéndose en la oscuridad del mar. Y el versículo 2 nos da el tono de la angustia y de la oscuridad de Jonás. Porque ¿qué dice? Dice que él invocó al Señor en angustia y que clama al Señor, según la versión Reina Valera, desde el seno del Seol. Y el seno del Seol, Jonás está usando un lenguaje poético en su oración para mostrar sus emociones. El Seol es conocido como el reino de los muertos. El Seol es como si fuera la sepultura misma. Lo que Jonás está queriendo decir es que para él ya está en esta sepultura. Él ya no tiene esperanza. Él ya está en la peor oscuridad que puede estar. Y él afirma que invoca al Señor en angustia y desde el seno del Seol clama. Y lo que él recibe del Señor es, y él me oyó. Y mi voz oíste. Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor. Pero él percibe que mismo en el seno del Seol, Dios también está. Dios también le escucha. Y yo te pregunto si eso no te recuerda a ningún otro texto bíblico. Pasando ahí por los Salmos. Salmo 139, versículos 7 y 8. Vea lo que dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. La oración de Jonás tiene una conexión increíble con los salmos. Y yo quiero dar la oportunidad para quien está apuntando, de apuntar algunos salmos. No vamos a leer, pero es tu tarea leer estos salmos y comparar en orden con la oración de Jonás. El Salmo 120, versículo 1. El Salmo 22, versículos 24. Salmos 88, versículos 6 y 7. 31, versículo 22. 69, versículos 1 y 2. Salmos 30, versículo 3. Salmos 18, versículo 6. Salmos 31, versículo 6. Salmos 50,
versículo 14, y Salmos 3, versículo 8. Ustedes van a leer los salmos y ustedes van a identificar algo. La oración de Jonás está ahí. Y eso nos muestra que las palabras que Jonás dice no son palabras suyas, no son palabras inventadas. Jonás era verdaderamente un profeta. Y un profeta conocía las escrituras. Un profeta memorizaba las escrituras, pasaba tiempo con las escrituras. Ellos deberían conocer todo lo que dice allí. Y la relación de los salmos está íntimamente ligada y conectada a la oración del profeta. San Agustín decía que los salmos son la escuela de oración. Qué interesante. Y los profetas hacían eso. Aquellos que eran llamados por Dios hacían eso, memorizaban las escrituras, porque sabían que cuando no tengan un rollo de la escritura para leer, no tengan este rollo de la escritura y se encuentren en una aflicción, para cuando se encuentren hundiéndose en el mar, cuando se encuentren en el vientre de un pez o cuando se encuentren colgados en una cruz, ellos puedan agarrarse a tales palabras que estaban clavadas en tu mente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo. Jesucristo, en su momento de aflicción y angustia, eligió un salmo para expresar su dolor. Y mi pregunta es, cuando llegue la angustia y la oscuridad, ¿qué vas a orar? ¿Qué va a estar clavado en tu mente? Porque mi generación no sabe qué significa memorizar. Nosotros tenemos tecnología, tenemos Google, tenemos teléfono, tenemos ahora el chat GPT. Si yo tengo una duda, yo no necesito buscar en la escritura. Si yo no me acuerdo un versículo, yo simplemente me acuerdo algo, busco en Google y me dice cuál es el versículo. El problema es que si en el día de la angustia, en el día del sufrimiento, yo no voy a tener ganas de buscar en Google un versículo. Yo voy a tener lo que está en mi mente. Y ese es un llamamiento para que podamos memorizar más las escrituras. Memorizar solos, memorizar en familia, en el culto en el hogar. Leer juntos un salmo, memorizando este salmo, entre hermanos como iglesia, porque Jonás nos da ejemplo de eso. Y Cristo también nos da ejemplo. Y después de una serie de desaciertos, Jonás por primera vez toma la mejor actitud y ora y nos muestra que mismo en nuestro peor momento no es demasiado tarde para orar. No importa cuál sea tu aflicción, no importa cuán profundo estés, necesitas reconocer la necesidad de Dios y clamar a Él. Porque Dios no nos escucha por nuestros méritos. No es porque estamos en la buena que Dios nos escucha. Así como cuando estamos en la mala, Dios también nos escucha. La razón por la cual Dios escucha nuestras oraciones es por su gracia y por su misericordia. Jamás seríamos dignos de ser escuchados por el Señor de los señores, pero en su gracia y en su misericordia nos escucha. Y si ustedes no me creen, pueden preguntar a algún hermano, ¿cuántas veces en el medio de la angustia clamamos al Señor y recibimos de Él consuelo? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces? Y lo que sigue de Jonás es una oración de alguien que creía que iba a morir, pero que fue alcanzado por una misericordia. Y es la oración de quien ya se consideraba muerto, pero volvió a la vida. Y del versículo 3 al versículo 7, quiero que nosotros podamos ver la luz de la misericordia de Dios en la vida de Jonás y en nuestra vida. Porque en esta serie de versículos Jonás reconoce, así como hace en el capítulo 1, reconoce que está donde está como consecuencia de su propio pecado. Él sabe que lo que está pasando con él es un castigo que Dios le está dando. Es un castigo de Dios por su desobediencia.
Porque vea que él dice que tú me echaste a lo profundo. Y sabe que la consecuencia de su pecado es justa. Y entonces Jonás, como creyente, está viviendo lo que nosotros llamamos de la disciplina del Señor. Y eso nos muestra que un creyente puede desear ir a atarse, pero atarse él no llega, porque la disciplina del Señor llega antes, porque Él es soberano. Y vemos entonces que nosotros no estamos en situación tan distinta de Jonás, porque nuestro pecado también nos lleva a angustia y a desobediencia. Porque el pecado es el responsable por toda la miseria y por todo el sufrimiento de la humanidad. De tal manera que sea un creyente que desobedece o un creyente que obedece, va a enfrentar sufrimientos. El pecado es el responsable por eso. El pecado trae sufrimiento y condenación. Y de la boca del profeta, en el versículo 4, nosotros encontramos la principal desesperación que puede existir a causa del pecado, que no es la muerte, es ser desechado de la presencia del Señor. No existe sufrimiento peor que perder la comunión con Dios y perder esta comunión eternamente. Y es interesante ver que el profeta huía de la presencia de Dios, pero en el mismo versículo 4, él dice que aún veré tu santo templo. Huía de la presencia del Señor y ahora desea ver esa presencia, porque el santo templo era como la presencia física del Señor en medio a su pueblo. Pero Jonás solo puede reconocer eso, solo puede desear eso, porque él tuvo que pasar por ondas y por olas. Él tuvo que pasar por abismo, solamente descendiendo hasta el fundamento de los montes, hasta la tierra, que Jonás vuelve su mirada al Señor. Y es cuando desfallece su alma que él se acuerda de Jehová. Si no fuera todo eso, Jonás estaría en Tarsis. Pero el Señor no se arrodilla delante de la voluntad de Jonás, porque el Señor tampoco se arrodilla delante de mi voluntad. Él sabe lo que es bueno para mí. Él sabe lo que es bueno para ti. Y la disciplina del Señor llega para aquellos que Él ama. Y hay un autor, C.S. Lewis, que me encanta. Él tiene una frase que dice que el sufrimiento es el megáfono de Dios. El sufrimiento es el megáfono de Dios. Y nosotros muchas veces consideramos el dolor y el sufrimiento como cosas malas, simplemente, pero no consideramos, pensando por ejemplo en nosotros mismos, que el dolor es importante, porque el dolor nos muestra que algo raro está pasando. Hace algunas semanas, yo le pedí el permiso para hablar eso, hace algunas semanas Rafael, de los jóvenes, Rafael Ortegano, pasó por una cirugía de apéndices, ¿cierto? Que hoy por hoy parece algo muy sencillo, pero si uno tarda un día o más, se puede explotar, inflama y la muerte es muy probable. Y lo que llevó a Rafa al hospital fue el dolor. Si él no sintiera dolor, se iba a explotar, iba a morir. Pero el dolor mostró a Rafa que algo malo estaba pasando en su cuerpo. Y entonces él fue al hospital. El dolor mostró que algo estaba mal. Y así los sufrimientos de nuestra vida también muestran que algo está mal. Muestra primeramente que nosotros no fuimos hechos para el sufrimiento. El sufrimiento es el megáfono de Dios, donde Dios grita a nuestros oídos que a causa del pecado estamos en estos sufrimientos y que si seguimos en nuestros pecados, nosotros vamos a morir. Y en medio del sufrimiento, como creyente, ¿cómo deberíamos actuar? Y Jonás nos muestra. Nos muestra porque muchos en medio del sufrimiento podrían quejarse, podrían menguar, culpar a Dios por todo lo que está pasando, pero Jonás decide agradecer, porque todos los salmos que yo nombré hace poco no son salmos de lamentación, son salmos de alabanza. Y Jonás dice, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y mi pregunta es, ¿Jonás oró desde dónde?
desde el vientre del pez. Y Jonás está hablando, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Por alguna razón, ¿será que Jonás tenía una revelación especial de que Dios le iba a mandar al pez para vomitarlo? Y la verdad es que Jonás no está agradecido porque va a salir del pez. Jonás está agradecido por el pez. La sepultura era la muerte en el mar, sin esperanza, desechado de la presencia de Jehová. El pez no es el castigo de Jonás, como muchas veces escuchamos y leemos esta historia. El pez es la misericordia y la gracia de Dios por Jonás, haciendo por él lo que él jamás podría hacer por sí mismo, porque Jonás estaba condenado por sus propios pecados. La muerte de Jonás sería justa. Jonás estaba destituido de la gloria de Dios, hundiéndose en el mar. Pero Dios muestra su misericordia, dando a Jonás lo que él no merecía. Y aun que muera ahí dentro del vientre del pez, Jonás va a morir agradecido. Jonás agradece porque sabe de dónde Dios le sacó. Y mi pregunta es, para mi hermano en Cristo, ¿de dónde Dios te ha sacado? Dios nos sacó, Dios me sacó, de donde el agua rodeaba hasta el alma, donde el abismo estaba cerca de mí, las algas se agarraban en mi cabeza, pero el Señor me sacó de ahí. Por medio de la fe en Cristo, la luz de la misericordia de Dios brilló y Dios me sacó de la sepultura. Recuerde de dónde Dios te sacó cuando estés en el medio del sufrimiento. Y si nosotros no vemos la misericordia de Dios en los sufrimientos actuales, ¿será que no es porque posiblemente existan otras luces en nosotros que nos impiden ver? Y cuando yo digo otras luces, no estoy hablando de otras personas que te molestan. Estoy diciendo de nuestros pecados, nuestra envidia, nuestro sentido de mérito propio, nuestra falta de gratitud en acordar de donde Dios nos sacó. La luz de la misericordia está sobre nuestras vidas, pero nosotros muchas veces no la podemos ver. Y si tú estás aquí, no conoces a Cristo, tú estás en la situación de Jonás, yendo rumbo a la sepultura, sin esperanza. Pero yo oro para que Dios abra tus ojos en el día de hoy, para que tú clames a Él, porque Dios tiene preparado para ti también un gran pez. Y es así que nosotros llegamos a nuestro último punto, que habla sobre la luz de la gracia en la vida de Jonás para el arrepentimiento, que son los tres últimos versículos que dentro de ellos se contemplan los dos últimos versículos de su oración. Agradecer a Dios y ver su misericordia en medio del sufrimiento es algo maravilloso. No hay lugar mejor en el mundo para estar sino en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y eso es válido, aun si tú estés dentro del vientre de un pez, que seguramente no es el mejor lugar que existe en el mundo, pero si tú estás ahí con la presencia del Señor, tú estás en el mejor lugar. Pero quiero ir un poco más allá para que veas que el deseo de Dios para Jonás no es simplemente un consuelo temporal. Lo que Dios quiere mostrar a Jonás y a nosotros es una esperanza eterna. Y los dos últimos versículos de la oración de Jonás nos muestran una cosa que nosotros debemos hacer y nos muestra otra cosa que nosotros debemos reconocer. El versículo 8 es muy importante para eso, porque él presenta dos palabras que son usadas aquí, que una es traducida por vanidad, son palabras que son opuestas. Vanidad y la otra palabra es misericordia. Muestra que si uno sigue el camino de la vanidad ilusoria, está yendo en contra el camino de la misericordia de Dios. ¿Y qué son vanidades ilusorias? Vanidades ilusorias son todas las cosas en que nosotros depositamos nuestra esperanza
y que no son Dios. Y estas cosas pueden en sí ser cosas buenas. Quizás fueron bendiciones de Dios para nuestra vida, pero depositamos nuestra esperanza allí. Por ejemplo, Jonás, cuando ora eso, posiblemente está pensando en la oración de los marineros en la tormenta, que empezaron a orar a sus dioses, pero no tenían respuesta. Jonás estaba pensando en ellos. ¿Y cuántos otros falsos dioses nosotros tenemos en nuestra sociedad? El estudio, tu carrera, tu dinero, son cosas que vienen como bendición de Dios. Pero cuando tú pones tu esperanza ahí y llegue la tormenta, no vas a obtener respuesta de estas cosas. Pero no solamente los marineros, sino que Jonás también seguía su propia vanidad ilusoria, porque su celo por Israel le impedía de hacer la voluntad de Dios. Y quizás existan personas aquí que creen que son aceptados por Dios porque tiene alguna práctica religiosa, porque camina con otros religiosos, porque se congrega en una iglesia tradicional bautista o en algún otro tipo o alguna otra iglesia que sea tradicional, de denominación tradicional. Pero poner nuestra esperanza en eso también es abandonar a aquel que es grande en misericordia. Y si yo estoy en el camino de vanidad, poniendo esperanzas ahí, estoy en camino de condenación y desobediencia, hay una cosa que Dios dispone para que yo pueda pasar para el camino de misericordia. Y esto es el arrepentimiento. Y el versículo 9 nos muestra un Jonás que con voz de alabanza desea cumplir sus votos delante del Señor. Y aquí encontramos el verdadero arrepentimiento bíblico, que es darse cuenta que nuestros pecados nos alejan de Dios. Saber que estamos en condenación por nuestra culpa y que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación no está en nosotros. Y al arrepentirse, Jonás concluye con la verdad central de la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer después del arrepentimiento, que la salvación es de Jehová. Jonás está diciendo que no está diciendo que la salvación también es de Jehová. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es solo de Jehová. Es posible encontrar personas que no son cristianas y que pueden pasar por el sufrimiento de manera muy positiva, pero no estamos hablando de positividad, estamos hablando de una esperanza eterna. No es buscar a Dios por las cosas que Él te puede dar, es buscar a Dios por la única cosa que solo Él puede dar. Es buscar a Dios por su amor y por su salvación. Todo lo que Dios podría darnos no se compara a la salvación que está en Cristo Jesús. Y una manera de ilustrar eso, si nosotros leemos en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, Jesús está hablando con los fariseos, con los religiosos. Estaba hablando sobre el arrepentimiento de los pecados y sobre la condenación que viene por no arrepentirse. Y algunos de estos religiosos pedían de Jesús una señal. Pedían de Jesús una señal, un milagro, por así decir, para que ellos puedan creer y arrepentirse y ponerse como discípulos. Y la respuesta de Jesús tiene todo que ver con nuestro mensaje, porque Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda un milagro, pero milagro no será dado, sino el milagro o la señal del profeta Jonás. Porque ¿cómo estuvo Jonás? El mismo Jonás, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Delante de la petición de un milagro más, Jesús dice que la señal
será la señal de Jonás. Que así como el profeta, Jesús también estaría 3 días en el corazón de la tierra, pero volvería para traer salvación por el arrepentimiento a los judíos y a los no judíos, por medio de la fe en Jesús. Y quizás nosotros decimos, Señor, dame una señal para que yo crea que la salvación está en ti. Señor, si tú haces tal milagro, yo voy a creer. Si yo encuentro el empleo de mis sueños, si yo pueda pasar en los exámenes que yo necesito pasar, si tú sacas mi hijo de la situación donde está, si tú me sacas de la situación donde estoy, entonces yo voy a creer y entonces yo voy a volver a tus caminos. Y si para ti creer es necesario un empleo, un estudio, una familia completa o una mejora financiera, eso muestra que Dios para ti no es un fin. Dios para ti es un medio, porque tu fin es el estudio, es la carrera y es la familia. Y estás sobrevalorando tales cosas delante de la salvación de Dios. El arrepentimiento es reconocer que hemos desobedecido las demandas de Dios, que estamos en ruta de colisión y encontrar en Cristo, en la vida de Cristo y en la obra de Cristo, por medio de la fe, la salvación de nuestras almas. Saber que la salvación es de Dios consuela también a nosotros que estamos en Él en nuestras angustias. Porque si nosotros estamos en Él, mismo en medio a las angustias, sabemos que a Él pertenece la salvación. No la vamos a perder, porque estamos en Él. Y como dice el himno, ¿no? Aun que te cubra un mar de aflicción, aun que vengan las pruebas o te tente Satanás, sea lo que sea, seremos consolados, porque sabemos que alcanzamos salvación en Cristo. Y del Señor viene el orden para que el pez ponga a Jonás en tierra. Y Dios ordena al pez, así como Dios ordena la tempestad, así como Dios ordena las ondas y las olas, y el pez hace lo que Jonás debería haber hecho desde el comienzo. El pez obedece. Y entonces vomita a Jonás, mostrando que Dios todavía tiene cosas para tratar con el profeta, pero son cosas que vamos a ver en nuestros capítulos. Para este momento, esta era la señal que Jonás necesitaba para obedecer. En el capítulo 2 tenemos la transición de un Jonás desobediente para un Jonás obediente. Una transición que es dolorosa, una transición que está bajo la mano de Dios y que nosotros también pasamos por eso. Y es una transformación que pasa por reconocer nuestra necesidad de Dios y orar. Reconocer que el pecado es el responsable por lo que estamos viviendo y agradecer a Dios por su misericordia. Y pasa por arrepentirse del camino de donde estábamos, de desobediencia. Confesar que la salvación pertenece al Señor y encontrar así la gracia. Y quiero concluir acordando un poco de lo que fue la lectura que Andrea hizo aquí. Jesús en el Getsemaní. Y no fue una lectura en vano, porque Cristo en este momento estaba también en gran aflicción y también decide orar. Y quiero mostrar que Jonás apunta para uno que es más que él mismo. Porque Jonás sufre por sus propios pecados, pero Jonás apunta para uno que no sufre por sus propios pecados, sino que sufre por mis pecados y que sufre por tus pecados. Jonás apunta para uno que no está sufriendo por huir de la voluntad de Dios. Apunta a uno que sufre porque su comida es obedecer a Dios. Por aquel que sufrió por obedecer. Jonás está apuntando para aquel que también invoca al Padre en medio del sufrimiento y le pide para que pase la copa. Pero no por miedo de sufrir físicamente, sino por saber que el peor de todos los sufrimientos es perder la comunión con el Padre, pero lo hace por ti y por mí.
Jonás apunta para aquel que también pasó 3 días como muerto, pero fue levantado de la sepultura y obtiene salvación, no para sí mismo, sino para todo aquel que confía en su obra de rescate y justicia. Y en medio del sufrimiento, Jonás reconoce que la salvación viene de aquel que fue molido, despreciado y humillado, pero que no abrió la boca. En medio del sufrimiento, Jonás reconoce que la salvación es de Jehová, la salvación es del siervo sufriente. Jonás está apuntando a Jesucristo en este capítulo. El Hijo de Dios, el Príncipe de paz, el Señor y Salvador, que es despreciado por el mundo, pero es amado por los suyos. Y Él te puede oír en medio de tus angustias. No solo puede, sino que dio su propia vida para que tú puedas orar en el seno del Seol, sabiendo que Él te va a escuchar. Dios muestra a Jonás la luz de su gracia y su misericordia cuando apaga las luces del profeta. Y con su megáfono, Dios muestra todo lo que nosotros necesitamos. Necesitamos de Jesucristo. Porque nada de este mundo nosotros vamos a llevar. Nosotros no tenemos nada aquí. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Porque Cristo es todo lo que nosotros tenemos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por esta oración tan íntima y profunda del profeta Jonás. Gracias, Señor, porque nos muestra que todavía hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para aquellos que están desobedeciendo a ti, Señor. Aquellos que han puesto su esperanza en el trabajo, su esperanza en el dinero, su esperanza en la propia familia. Y esta esperanza está en Cristo Jesús, en su obra, en su salvación, en su resurrección. Padre, que podamos orar y clamar al Señor, sabiendo que tú nos envías también un gran pez para que nosotros podamos ser sacados de la sepultura. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrada. Que así como Jonás, Señor, a veces vivimos momentos de desobediencia, pero por medio de tu disciplina, nosotros volvemos al camino y damos gracias a ti, Señor, por apagar nuestras luces y mostrar que tú eres todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Esa es nuestra oración. En nombre de Jesús. Amén.